Como ya sabrás, y si no lo sabes ya te lo digo yo, Cecotec ha sacado nuevos aspiradores tanto en gama media como en gama alta. Y es por eso que en este vídeo vengo con los dos topes de gama de la gama media, el Conga Rockstar RS70 y el Conga Rockstar RS90. Realmente en este vídeo lo que quiero es contarte en qué se diferencian y en qué se parecen, por si acaso, oye, te puedes ahorrar unos eurillos y te interesa más irte al RS70 en vez de al RS90 o viceversa. Así que venga, vamos a ponerlos en marcha los dos, no se hable más y vamos para allá que te lo cuento todo. Lo primero de lo que voy a hablarte de estos dos aspiradores es de su autonomía, que es de 65 minutos y es muy buena. En otros aspiradores escoba del mercado nos encontramos desde 35, 40, 45 minutos en adelante, pero los 65 minutos, o mejor dicho, hasta 65 minutos los vamos a encontrar en estos aspiradores y son más propios de gama alta que de gama media, sinceramente. Llegaremos hasta ese nivel de autonomía siempre y cuando los utilicemos en modo de aspirador de mano, es decir, sin el tubo principal e, importante, sin el cabezal principal motorizado que tenemos aquí abajo. Y esto es normal, al final estos cabezales consumen batería y por tanto tu autonomía disminuye a medida que los utilizas. Por otro lado, a medida que aumentemos el modo de potencia en cualquiera de estos aspiradores, vamos a ver cómo su autonomía baja y en algunos casos drásticamente. Porque claro, te digo hasta 65 minutos, pero aparte de ser en modo de aspirador de mano, también tiene que ser en el modo más bajo de potencia, es decir, en modo eco. Y es que en modo turbo, cuando estos aspiradores tienen que funcionar al máximo, realmente están utilizando todos los recursos que tienen, la máxima potencia del motor, el cabezal motorizado, etc. Entonces digamos que bajar de 65 minutos a 20 o 25 minutos en modo turbo, si lo tenemos todo el rato en modo turbo claro, pues es una cosa súper normal y no quita que podamos decir que su autonomía es muy buena. Y como en todos los vídeos te digo el tema de los modos de potencia y lo suyo es que te explique cuáles tiene. En este caso en los dos aspiradores tenemos los mismos 4 modos de potencia. Tenemos el modo eco, tenemos el modo medio y el modo turbo para sacarle el máximo rendimiento. Pero aparte a caballo entre estos 3 modos de potencia lo que tenemos es un modo auto, un modo automático. Con el modo automático nosotros lo que hacemos es despreocuparnos absolutamente de todo y el aspirador va a regular la potencia dependiendo de la situación de limpieza y de la cantidad de suciedad que tengamos en el suelo. De esta manera aspirará siempre en modo eco cuando no tengamos grandes cantidades de suciedad y subirá automáticamente al modo turbo para aspirar ahí, oye, que se me ha caído no sé qué, pues lo aspira en modo turbo y luego vuelve otra vez al modo eco para ahorrar el máximo de autonomía. Seguimos con similitudes y en este caso vamos a hablar de la capacidad de sus depósitos. Tenemos dos depósitos de 500 mililitros y como te digo otras veces, ¿podrían ser más grandes? Sí. ¿Podrían ser más pequeños? También. 500 mililitros está muy bien para hacer la limpieza rutinaria de cualquier casa prácticamente. Si vives en una casa de 300 o 400 metros cuadrados con 3 plantas diferentes, pues a lo mejor se te quedan cortos, pero para cualquier casa normal, al menos para la mía, lo es. Son 90 metritos cuadrados aproximadamente. Con estos 500 mililitros de capacidad en sus depósitos estamos en unos números totalmente dentro de la media, así que estamos dentro del mercado y está muy bien. Y dentro de los depósitos, cuando los abrimos y los desmontamos realmente, ¿qué es lo que encontramos? Los filtros. En este caso encontramos filtros EPA que capturan hasta el 99, más del 99% de las partículas de suciedad. Y esto es muy útil unido al ciclón paralelo para sobre todo las personas alérgicas. Esto lo que hace básicamente es quedarse con todas esas partículas de suciedad que normalmente son expulsadas al exterior por el aspirador y entonces al quedárselas todas aquí dentro las personas alérgicas se ven súper beneficiadas por ello. Y si no tienes alergias también, oye, qué mejor que respirar el aire más puro y más higiénico posible. Pasando al siguiente punto quiero hablarte de las pantallas, que se me ha olvidado meterlo antes con los modos de limpieza, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Dos pantallas que tienen una ligera diferencia. En el caso del Conga Rockstar RS70 vamos a encontrar una pantalla que nos recuerda un poquito a esas pantallas que teníamos en modelos anteriores de la gama Rockstar. Una pantalla redonda en la parte superior con una información muy clara, muy intuitiva y que tenemos un botón para cambiar con los diferentes modos de limpieza. En el caso del RS90 hemos dado un saltito más todavía y sí que tenemos la misma pantalla redondita, un poquito más pequeña en la parte superior, pero tenemos un rediseño que no nos recuerda tanto, como te digo, a estas otras pantallas. En esta pantalla podemos ver los datos, los mismos datos que vemos en una, los vemos en otra, que si la autonomía, que si la potencia, que si los avisos, pero en este caso en vez de tener ese botoncito que te digo para cambiar de modos, tenemos un apartado táctil. Y esto, oye, no cambia para nada la sensación o la experiencia de la limpieza, pero si lo tenemos táctil al final es un poco más moderno, es un poco más sofisticado y nos da ese toque tecnológico que muchas veces nos gusta ver. Así que entre las dos pantallas ofreciendo las mismas funcionalidades yo me voy a quedar con la del RS90 porque me da un toque más moderno y me gusta más. Pasamos ahora con los cabezales principales que son muy idénticos, sinceramente. Los dos tienen una hilera de luces LED en la parte frontal que nos van a ayudar un montón en situaciones en las que no tenemos tanta iluminación. Oye, que no me llega aquí bien la luz, oye, que estoy limpiando debajo de las escaleras, debajo de la mesa y no veo bien, pues estas dos hileras de luces LED nos
van a ayudar un montón. Y los dos cabezales, con sus cepillos que están aquí dentro, tienen tecnología antienredos y tienen prácticamente los mismos materiales, ya te digo. Ambos tienen forma de V y tienen unos dientecitos en la parte interior que lo que hacen es facilitar toda esta tarea de desenredo de pelos, tanto de mascotas como de personas humanas. Y es que en otros cabezales de otros aspiradores normalmente teníamos problemas con este tema, y esto lo que hace es ayudar un poco a que ese problema vaya disminuyendo hasta que desaparezca por completo. Y al final el no tener que ir ahí con la tijera a cortar los pelos continuamente porque se han enrollado en el cepillo, pues es un lujo. Respecto a los cabezales, por cierto, decirte también que incorporan una tecnología que la marca llama Powerhead, que lo que hace es que los aspiradores se mantienen de pie solos. Y esto en realidad es un puntazo, no te creas que no. Típica situación que estás en medio de la limpieza, llaman al timbre y tienes que dejar el aspirador apoyado o en la pared o en la base de carga o vete tú a saber dónde. Pues en este caso, con esta tecnología lo que hacemos es poderlo dejar en medio del salón directamente de pie y luego volvemos, retomamos la limpieza y ya está. Así que bueno, una cosa que parece una tontería pero que para mí es importante y que le suma un plus al aspirador, sinceramente. Hablamos ahora de los tubos principales de estos aspiradores, que son totalmente idénticos, no en formato pero sí en funcionalidad. Como ves, los dos tubos tienen por aquí un botoncito en la parte del medio que lo que hacen es que sean flexibles. Y siempre te digo lo mismo, si eres una persona vaga como yo, lo vas a agradecer. Dependiendo de la situación de limpieza, muchas veces queremos limpiar debajo del sofá, debajo de la cama o debajo de los muebles y tenemos que agacharnos y nuestra preciada espalda no puede pasar por eso. Así que simplemente pulsamos en el botoncito, doblamos el tubo, hacemos que sea flexible y ya podemos limpiar en esas zonas sin tener que agacharnos. Y esta es otra de esas cosas a las que no le prestamos atención normalmente, pero en el resto de aspiradores, en muchísimos aspiradores del mercado, encontramos un tubo rígido y eso pues no me gusta tanto. Ahora vamos a hablar de los accesorios, y es que tanto el RS70 como el RS90 vienen bien cargados de accesorios, ya los ves por aquí encima de la mesa, pero hay una pequeñísima diferencia que vamos a encontrar a favor de este RS90. Pero bueno, vamos por partes. Primero encontramos tubos extensibles para llegar a las zonas más altas o de difícil acceso. Pasamos con los dos cepillos suaves, que si le damos a estos botoncitos que tenemos por aquí, oye, sacamos el cepillo suave y para limpiar las estanterías, los muebles, cualquier cosa un poquito más delicada, pues este es el accesorio indicado. Por aquí tenemos dos tubos estrechos o accesorio rinconera que vamos a utilizar para limpiar los rieles de las ventanas, los rodapiés o en el sofá, entre los cojines. Por otro lado, tenemos por aquí los dos accesorios de soporte de pared, que en mi caso pues no los utilizo prácticamente nunca porque siempre dejo los aspiradores de pie porque ellos mismos se quedan solos de pie, ya te lo he contado anteriormente. Y después tenemos los accesorios Pet Style, que te vienen muy bien sobre todo si tienes mascotas. Si no las tienes no lo vas a utilizar tanto, pero si las tienes lo vas a agradecer un montón. Estos dos son los cabezales, pero después tenemos por aquí diferentes accesorios que vamos a utilizar. Este para peinar a nuestras mascotas y este para cepillar a nuestras mascotas. Vamos a conectar nuestro aspirador directamente al tubo extensible, después le ponemos cualquiera de estos dos accesorios, en el caso de cada aspirador, con cualquiera de los cabezales, lo vamos a pasar directamente por encima de nuestra mascota con el aspirador encendido y todos los pelos se van a ir al depósito. Y te decía que había una diferencia que me hacía decantarme por este Conga Rockstar RS90, y precisamente es que en estos dos accesorios tenemos un tamaño extra en el RS90 y no en el RS70. Si nos vamos directamente a la boquilla estrecha, a la rinconera, vamos a ver que la diferencia de tamaño es muy notable en favor del RS90 y esto va a hacer que tengamos más versatilidad a la hora de hacer limpiezas, sobre todo con este accesorio. Y lo mismo nos pasa con el accesorio de cepillo suave, que si te das cuenta también es mucho más amplio en el caso del RS90, y ya te digo, aunque tengan el mismo número de accesorios, pues si tuviera que quedarme con uno de ellos sería con este, por la diferencia de tamaño que tenemos entre estos dos accesorios. Y por último, ¿qué nos falta? Pruebas de limpieza, pruebas de aspiración y decirte el tema de la potencia de estos dos aspiradores. En este caso, en el RS90 vamos a encontrar más potencia de aspiración, más potencia de succión y más potencia del motor. Es normal, para eso es el hermano mayor. 150 AirWatts y 25 kilopascales versus 160 AirWatts y 40 kilopascales. La diferencia es bastante notable. Además, en este caso, en el RS70 tenemos un motor BLDC sin escobillas con 500 vatios y en este caso tenemos el mismo motor pero con 650 vatios. Lo cual hace que en conjunto, en cuanto a potencia de aspiración, succión y del motor, tengamos muchísimo mejor rendimiento en este RS90 que el RS70. Así que lo mejor es que vayamos directamente a las pruebas de aspiración. Voy a tirar un montón de mierda por ahí por el suelo y vas a poder ver las diferencias, aunque ya te aviso que no son tantas, al menos en cuanto a las pruebas. En cuanto a números sí, pero en cuanto a las pruebas no tanto. Vamos para allá.
Y todo esto nos lleva directamente a nuestra conclusión. Oye, ¿con cuál me quedo de los dos? ¿El RS70 o el RS90? ¿Cuál te recomiendo? Pues en realidad nos podríamos quedar con el RS70 sin ningún problema, aunque ya te digo, hay bastantes extras que vamos a encontrar en el RS90 y aunque haya muchas cosas similares, hay cosas que diferencian realmente a este aspirador. Como puntos similares podemos hablar del cabezal principal con la tecnología antienredos y con las luces LED. El tubo principal flexible, la capacidad de sus depósitos 500 mililitros y los dos tienen pantalla, aunque ya te he comentado una diferencia antes y es que esta tiene un botón que tenemos que pulsar para cambiar de modos y en este caso es táctil. Y como puntos diferenciadores ya hemos visto el tema de los accesorios, que aun teniendo los mismos accesorios en el caso del RS90, tanto la rinconera como el tubo suave son ligeramente más largos y esto nos va a ayudar en nuestra limpieza. Además, el RS90 tiene mayor potencia del motor, mayor potencia de aspiración y mayor potencia de succión, aunque en nuestras pruebas de limpieza has podido ver que no son muy diferentes. Sí que notamos este un poco más de tirón, pero en realidad son muy similares. Y para que estés atento y no te pierdas nada, por aquí abajo en la descripción del vídeo te estoy dejando los enlaces tanto al RS70 como al RS90 para que les eches un vistazo al precio y a ver si tenemos una oferta y tenemos suerte y nos llevamos este, y si no, pues nos llevamos este. Pero sea cual sea el que te llevas, seguro que vas a hacer una muy buena elección.